Buenas, queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien. En esta oportunidad estoy con mi queridísimo amigo Luciano López, que no necesita presentación, conocido por todos, un abogado muy destacado, socio de la firma Luciano López Abogados y además profesor en nuestra casa de estudios en la PUC. Luciano, vamos a hablar rápidamente, si te parece, sobre una noticia reciente que muy probablemente haya pasado por, que no sé, que haya pasado desapercibida por estos problemas políticos, y esto es la presentación de la demanda contra la cuarta legislatura, que ya son varias demandas, ¿sí? Claro, si bien el Congreso parece haber dado marcha atrás, todavía formalmente no está anulada esta resolución legislativa y esto es, entiendo, lo que se busca con la demanda. Entonces, en esta oportunidad, Luciano, vamos a conversar algunas cuestiones sobre esa demanda que, según tengo entendido, tú has tenido una participación muy importante en su propia gestación e inclusive redacción, y entendemos que vas a inclusive patrocinar el caso ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, Luciano, como se menciona inclusive en la demanda que tú has preparado, presentada por el Colegio de Abogados de Ayacucho, ahí se menciona de que en el expediente 06-2019 PITC, el TC, ¿no?, ha sostenido de que un elemento que compone el principio de separación de poderes es la así llamada colaboración, ¿no?, entre los poderes del Estado, lo cual implica una coordinación de los poderes, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te haría es la siguiente. ¿Consideras tú de que el Congreso, cuando realiza estas reformas express, sin la debida coordinación con el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y en general con otros poderes, ¿consideras de que está violando la separación de poderes en este caso? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Rezo. Siempre es un gusto poder conversar contigo y con todos los que además nos presencian este programa, este espacio de la facultad. Eh, a ver, yo no veo exactamente que sea una infracción relacionada al principio de colaboración entre poderes, porque, a ver, al menos como lo veo desde mi punto de vista, eh, la creación de la cuarta legislatura es cierto que es una atribución exclusiva del Parlamento. El Tribunal Constitucional lo ha llamado a eso el principio de autonormación. Es decir, la propia Constitución le otorga ese poder al Congreso a que él mismo se autorregule y por tanto él mismo pueda dictar su propio reglamento. Un reglamento que en términos formales la Constitución establece que tiene un rango de ley y por naturaleza sería no cualquier ley, sería una ley orgánica. Y, sin embargo, en el caso concreto, si me permites, de la creación de la cuarta legislatura, para nadie es un secreto, está además en el dictamen de la Comisión de Constitución como una de las justificaciones, o sea que ni siquiera es una especulación, es algo que está en los documentos que sirven para la interpretación histórica de esta norma, que la finalidad de haber creado la cuarta legislatura es básicamente para aprobar reformas constitucionales. Y otra vez, las reformas constitucionales parciales, porque también la facultad del Parlamento de aprobar reformas no es sobre una reforma total, sino solamente sobre una reforma parcial de la Constitución, también es una atribución que le atribuye la Constitución exclusivamente a este poder del Estado. Lo que veo fundamentalmente es que quizá lo que ocurre allí, y es lo que nos preocupa, nos ha llevado a la preocupación a muchos, es cómo relajar en buena cuenta la deliberación. Porque, veamos, creo que hay dos espacios allí y creo que a lo mejor podríamos distinguirlos. Por un lado, en la creación de la cuarta legislatura, para lo cual ellos requerían modificar el reglamento del Congreso de la República, su propio reglamento sobre lo cual ellos tienen una autonormación, y en donde en las disposiciones finales han incorporado una disposición final, vale la redundancia, en la cual de las 3 legislaturas que se tenían previstas para completar el mandato
luego de la disolución parlamentaria, solamente podían ser 3. Porque si nos damos cuenta, cuando ocurre la disolución, que es el 30 de septiembre del año 2019, de acuerdo con la Constitución, ingresamos en el llamado interregno parlamentario, es decir, una suspensión de los principales órganos del Parlamento con excepción de la Comisión Permanente. Y luego cuando se instala el Congreso extraordinariamente elegido para completar mandato, entonces se supone que tenía que existir un hilo conductor de la legislatura iniciada. Si hacemos memoria y nos colocamos en el tiempo, en julio, para ser más exactos, el 27 de julio del año 2019, se había iniciado el periodo anual de sesiones 2019-2020, que por mandato reglamentario, en cada periodo anual solamente pueden haber 2 legislaturas ordinarias. En buena cuenta, las legislaturas son casi semestrales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la legislatura de ese periodo anual, iniciada el 27 de julio, debía culminar en diciembre de ese mismo año, el 2019. Es interrumpida por la disolución. Se inicia el interregno y luego cuando se instala el Parlamento se instala en marzo del año 2020. Para marzo del 2020, entonces ya la legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2019-2020, prácticamente se había agotado, no había forma de recuperarla. Entonces, en realidad, el periodo que se inicia desde que se instala hasta julio del año 2020 era técnicamente hablando la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2019-2020. Entonces, esto es importante porque técnicamente hablando, estamos pensando en realidad de 3 legislaturas y por eso se pensó así. 3 legislaturas para un periodo que prácticamente era de año y medio. Entonces, crear la 4ª legislatura no tiene cabida en ese esquema que ha desarrollado el propio reglamento del Congreso. Entonces, me da la impresión que haber creado la 4ª legislatura, cuya finalidad era aprobar reformas constitucionales y tomar otro tipo de decisiones importantes, creo que en realidad en donde impactan es el principio de la deliberación, que probablemente quizás, si me permites, pueda hacer que se conecte con la colaboración, porque para la deliberación no solamente es entre los miembros del Parlamento, porque, por ejemplo, en un tema tan importante como es la reforma constitucional, definitivamente que el diálogo hay que abrirlo. Y es un diálogo en el que puede ser con el Poder Ejecutivo, con otros órganos del propio sistema constitucional, en el que puede involucrar a la propia ciudadanía, quizá, a través de representantes de la sociedad civil, para que participen también del debate en comisiones. De eso trata la deliberación. Quizá por allí se pueda conectar con la colaboración, pero me da la impresión que más el impacto está en la deliberación y ese es uno de los puntos que efectivamente nosotros hemos cuestionado en el proyecto de demanda a esta iniciativa que muy gentil y desinteresadamente respondieron los colegios de abogados de Ayacucho, que fue el primero que se hizo presente y con el cual presentamos la demanda efectivamente con nuestro patrocinio. Y luego, te comento, se han sumado en definitiva ya el Colegio de Abogados de Lambayeque, el Colegio de Abogados del Santa, y en total entonces hoy en día hay 3 demandas en constitucionalidad a las cuales además se ha pedido al tribunal que si tienen a bien admitirlas a trámite puedan acumularlas en una sola. O sea, querido Luciano, esto lo que quiere decir es de que eh, la deliberación que se exige para efectos de reformas constitucionales tiene un sentido
de que pueda hacerse a lo largo de toda una legislatura, siendo esta semestral, como tú has dicho, más o menos, para que se debata, para que se pueda pues, ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, para que se pueda inclusive consultar con los electores en la representación, aunque bueno, sabemos que no exactamente funciona así, y luego que se pueda decidir para que luego después venga lo que corresponde, o referéndum o segunda legislatura. Ese es un poco el punto, Luciano. Sí, correcto. Nosotros hemos enfocado, y es lo que hemos trasladado en la demanda, de que si la finalidad de crear la cuarta legislatura era poder aprobar reformas constitucionales usando la regla excepcional de omisión de referéndum, y aquí si me permites quisiera abrir un paréntesis. Nosotros hemos trasladado una postura interpretativa del artículo 206 al Tribunal Constitucional y creo que eso va a ser también algo muy importante en el pronunciamiento que pueda asumir el máximo intérprete de la Constitución. Nosotros hemos planteado esta postura. Nosotros hemos dicho que el artículo 206 de la Constitución contiene una regla general y contiene una regla excepcional o extraordinaria. Hemos dicho que la regla general que habría pensado el constituyente es que se pueda aprobar en una legislatura ordinaria, en una, ¿correcto? Con lo cual están excluidas las legislaturas extraordinarias porque si no relajaría o prácticamente suprimiría la deliberación. Y por tanto, se plantea en una legislatura ordinaria y en la legislatura ordinaria no necesitas una votación calificada de 2/3, sino simplemente dice la Constitución, de la mayoría del número legal de congresistas. Entonces, en buena cuenta estás hablando de 67. Y esa regla general dice, tú la pruebas con ese número y entonces lo que haces es que se ratifica el referéndum. El referéndum que ha pensado esta regla general entonces no es el referéndum, y al menos ese es el planteamiento que no es el referéndum como derecho ciudadano, es decir, el referéndum que se gesta por iniciativa de la población, y eso tiene que ver con el recojo de firmas y 50 cosas. No tiene que ver con esa perspectiva. Tiene que ver con aquello que la doctrina conoce como el referéndum institucional. Es decir, es ratificatorio, como así lo dice la Constitución, porque con la aprobación por parte de la población de este proyecto que pueda ser aprobado por el Parlamento, inmediatamente la norma adquiere rigor, adquiere validez y por lo tanto comienza a regir. Por tanto, la ratificación termina siendo un componente que forma parte, en buena cuenta, del proceso legislativo. Y eso quiere decir, de cara a la deliberación, al menos en el planteamiento que hemos llevado al tribunal, que la deliberación que lleva a cabo el Parlamento, una vez que aprueba la norma, esa deliberación se traslada a la sociedad civil, porque la sociedad civil va a estar deliberando, ¿no es cierto?, en espacios abiertos, en medios de comunicación, en universidades, en nuestras casas, en las conversaciones entre amigos. Vamos a continuar con ese proceso deliberativo hasta el momento en el que depositamos nuestro voto para decidir si respaldamos o no respaldamos la iniciativa. Entonces, lo que ocurre luego del Parlamento no es que se cortó y acabó la deliberación, sino que continúa. Entonces, esa es la regla general. Pero hay una regla excepcional en donde más bien lo que hace es omitir que se traslade ese proceso deliberativo a la sociedad civil y simplemente se quede en el seno del Parlamento. Pero para eso, la Constitución ha dicho, un momentito, 2 legislaturas ordinarias sucesivas y con una votación calificada de 2/3, o sea, 87 votos. Lo cual significa entonces de que la deliberación continúa en sede exclusiva del Parlamento, ya no se traslada a la sociedad civil, como en el primer caso, en la regla ordinaria. Y creo que es importante, y por eso es que hemos trasladado esta postura interpretativa ante el tribunal en esta demanda, porque lo que ha pasado en el Perú durante la vigencia de la Constitución del 93 es que me parece que en el imaginario colectivo, por la práctica que ha llevado a cabo los parlamentos durante la vigencia, repito, de la Constitución 93, es que el mecanismo excepcional
se piensa que es el mecanismo general, y el mecanismo general es el excepcional. ¿Por qué? Porque si revisamos las reformas constitucionales que se han hecho hasta la fecha, todas se han hecho omitiendo el referéndum. La única vez que hemos usado la regla general, y creo que ahí se podrá demostrar la postura teórica que acabo de comentar hace un momento, fue en diciembre del 2018. Y entonces a lo mejor los amigos que nos están viendo en este video podrán recordar que acaso no estuvieron debatiendo en las universidades, en sus casas y en todos los espacios de la sociedad civil sobre cómo, si es que era conveniente retornar a la bicameralidad o a lo mejor prohibir la reelección de los congresistas, aprobarlo de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que fueron de estas 4 reformas constitucionales que votamos en diciembre de 2018. Esa ha sido la única vez durante la vigencia de la Constitución de 93 que usamos la fórmula general. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando? ¿Qué tiene que ver mucho? Y por eso es que lo hemos llevado a discusión ante el tribunal, porque lo que hemos dicho es, señores, entonces acá lo que ha pasado es que cuando han creado la cuarta legislatura, la propia creación de la cuarta legislatura también ha tenido un déficit de deliberación, porque ahorita vamos a comentar, por ejemplo, omitió la segunda votación. Una falla además garrafal, de aquí podemos comentar sobre el particular, que creo sobre todo nuestros estudiantes de Derecho deberían tenerlo muy claro, Justo sobre eso porque te es iba a un preguntar. congreso, Exacto, sí, la importancia de la segunda votación en un Congreso unicameral. Eso se hace mención en la exacto, demanda y sí. realmente llama mucho la atención. Explícanos un poco sobre eso, Luciano, por favor. Muy rápidamente, sí, claro, porque nosotros tenemos un Congreso unicameral. Es la segunda vez en nuestra historia constitucional que lo tenemos. La primera vez lo tuvimos en una constitución de 1867 que nunca rigió, en realidad, que se pensó en un Congreso unicameral. Esta vez que hemos tenido un Congreso unicameral, como no teníamos una segunda cámara reflexiva, entonces se pensó en el trámite de la segunda votación. ¿Qué significa eso? El reglamento del Congreso, otra vez facultad de autonormación del propio Congreso, en el reglamento se estableció que tú votas en la primera votación, o sea, votas en la primera rueda, en el pleno, lo apruebas, y luego tienes 7 días para poder realizar una nueva deliberación, ¿correcto? Y entonces aprobar la disposición. Lamentablemente, la práctica parlamentaria ha hecho, y ya en realidad una cuestión prácticamente común, que luego de la primera votación, el presidente de la comisión se para y dice, señor presidente, solicito exonerar del trámite de la segunda votación. Con la petición del presidente de la comisión correspondiente al voto, y votan la exoneración de la segunda votación. Este tema ha sido ya tratado por el Tribunal Constitucional. En el fallo que me comentaste en la primera pregunta, que es para los profesores, colegas y estudiantes que nos ven, es la sentencia 006-2018-AI/TC, el famoso caso de la cuestión de confianza, en la prensa llamada la Ley Mulder, porque fue una propuesta del señor Mulder, excongresista de la República. El Tribunal Constitucional, una de las razones por las cuales declaró inconstitucional esa modificación parlamentaria, del reglamento parlamentario, perdón, fue porque dijo que las modificaciones, ojo, que las modificaciones al reglamento del Congreso, si bien tienen que ver con lo que hemos hablado, la facultad de autonormación de este poder legislativo, no pueden ser exoneradas del trámite de segunda votación. No pueden hacer eso. Y el tribunal lo ha declarado. ¿Y por qué? Justamente porque se necesita una mayor reflexión. Están modificando el reglamento del Congreso. O sea que porque eres el Congreso, eres congresista y puedes hacer lo que te da la gana. No, no es así. Es porque es una cosa muy delicada. Y porque, como en el caso de la cuarta legislatura, lo estás haciendo nada más y nada menos para permitir luego reformas constitucionales sin deliberación. Entonces, no solamente habría existido una quiebra de la deliberación en la creación de la cuarta legislatura porque se omitió la segunda votación, contrariamente a la interpretación que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, con lo cual ahí nomás ya está súper herida de muerte. O sea, el tribunal que venga, la verdad, tendría que hacer un malabar jurídico tan grande, una acrobacia tan grande y tan
perdóname la expresión, pero de tanto desparpajo como para tratar de decir que esto no es así, de Ujú. verdad. O sea, que sería muy escandaloso. Pero además, porque eso de la segunda, haber exonerado la segunda votación, que ya hiere de muerte, como estoy diciendo, además es lo que ha permitido de que podamos estar expensas de reformas constitucionales relajando la deliberación, porque habría creado un pésimo precedente de partir prácticamente una última legislatura en dos mini legislaturas para permitir nada más y nada menos que la regla excepcional de reforma. Ahora a lo mejor se entenderá más, Renzo, por qué nosotros hemos llevado esta postura interpretativa al tribunal. Señores del Tribunal Constitucional, declaren que en el 206 hay dos reglas, pero hay una regla general y hay una regla excepcional. No digamos que las dos reglas son dos reglas generales y que entonces tú puedes usar una y puedes usar la otra, porque la ratificación por referéndum tiene una razón de ser, la deliberación, pero en el espacio ciudadano. Entonces tú te olvidas de esa o la puedes sortear, pero si haces entonces una cargada deliberación al interior del Parlamento, y por eso se habla de dos legislaturas ordinarias sucesivas, con esa votación mayormente calificada. Ese es el sentido. Perdóname quizá que me he extendido, pero creo que No, era no, no, necesario. clarísimo, clarísimo, clarísimo. Mm. Hay un punto muy interesante en la demanda que es casi, casi su colofón, en donde tú, por ejemplo, mencionas, y lo has hecho también en varias entrevistas que has dado, porque pues te seguimos bastante, querido Luciano, en Muchas gracias. donde, en donde tú mencionas el antecedente de la partición de las legislaturas que se dio inmediatamente después de la caída de Fujimori, ¿cierto? Entonces, Ujú. ahí tú explicabas de que se decidió insertar una disposición transitoria en el reglamento del Congreso precisamente para cortar la legislatura vigente, que se pueda aprobar un adelanto de elecciones, ¿cierto? Lo cual fue ratificado en la legislatura, en la pequeña, ¿no? Que luego se pasó a crear. Tú dices que ahí sí que tendría sentido y aquí no tendría sentido, pero en la demanda tú mencionas un tema de razonabilidad, que es un tema técnico. Entonces, Sí. la pregunta concreta sería, querido Luciano, ¿por qué, en tu opinión, a nivel jurídico, ¿cierto? En este caso, o en el caso mejor, en el 2000, sí hubo razonabilidad, y por qué en este caso no habría razonabilidad, en tu opinión? Es una pregunta medular, creo yo. Y creo que el examen de razonabilidad, tal como lo hemos planteado en la demanda, porque hemos hecho quizá esta distinción, que en algún momento, mira, el magistrado, este amigo, colega nuestro de la facultad, un profesor muy querido, como es el profesor Eloy Espinosa, él, ¿sabes qué? Abro un paréntesis, él presentó un informe a la Comisión de Venecia, porque como comprenderán, somos parte de la Comisión de Venecia justamente por nuestro Tribunal Constitucional. El magistrado Eloy Espinosa en esa exposición, que además está por escrito, por si acaso, para quienes quieren estar interesados la puedan revisar, es muy interesante. Es justamente a propósito de la jurisprudencia en tribunal, hace una distinción entre lo que es el juicio principio de proporcionalidad del de razonabilidad a la luz de la jurisprudencia. Nosotros hemos querido navegar en base a ese panorama, tal como lo planteó el profesor Espinosa Saldaña. Y por eso nos hemos adscrito a una línea jurisprudencial. No hemos hecho el examen de proporcionalidad de los tres subexámenes de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, sino hemos hecho el análisis desde alguna perspectiva sobre todo en el caso de Juan Calegari Gasso, si no me equivoco, que es un fallo del año 2004, donde habla del uso de la discrecionalidad con la razonabilidad. Hemos usado ese criterio jurisprudencial. Y lo que nosotros hemos dicho es, a ver, un momento, ¿tú estás usando tu facultad discrecional? Sí, porque evidentemente hablar de que tú tienes facultad de autonormación es hablar de una facultad discrecional. ¿Tu facultad discrecional de qué grado es? ¿Es alto, medio o bajo? Nosotros hemos argumentado que está en un rango medio, porque definitivamente, si bien no hay una mención explícita, tampoco es que esté totalmente abierta, con lo cual entonces tiene su facultad de normación y por las razones que acabamos de comentar hace un momento, definitivamente que tiene que estar justificada.
Y entonces ahí lo que nosotros hemos dicho es, tenías quizás, si hacemos un parangón en el contexto histórico de la Constitución del 93, con el funcionamiento de este Congreso unicameral, alguna otra modificación que se pueda asemejar a esta de la cuarta legislatura. Y en esa revisión hay un solo hecho histórico, y es el hecho al que tú acabas de mencionar. Y es un hecho histórico que además fue un evento, mira, creo no ser exagerado en calificarlo de esta manera, fue un evento realmente traumático para el país. Porque si hacemos un recordaris, una reconstrucción de los hechos tal cual se dieron, la secuencia rápidamente fue así. Sale el 14 de septiembre del año 2000 el video Curi Montesinos, e inmediatamente no le queda otra a Alberto Fujimori que dar un mensaje a la nación señalando que iba a pedir al Parlamento adelantar las elecciones donde él no iba a participar. Es importante precisar los hechos porque muchas personas se confunden y piensan que ahí fue donde Fujimori renunció, y eso no fue así. Vuelvo a repetir, primero sale el video Curi Montesinos, luego él da un mensaje a la nación donde él dice, voy a pedirle al Parlamento convocar a elecciones, porque obviamente no tenía claro cómo lo iban a hacer, era una situación totalmente inédita, además, después de haber controlado el poder después del autogolpe del 5 de abril del 92. Y entonces él, en ese momento, recordarán todos, nosotros hacemos reminiscencia de eso en la demanda, es que viene una mediación de la OEA. O sea, tuvo que intervenir la comunidad internacional. Se instauró una mesa de diálogo patrocinada por la OEA, donde sentaron todos los partidos políticos, se sentaron obviamente el oficialismo, y fue en la mesa de diálogo de la OEA que salieron las fórmulas jurídicas de cómo recortar el mandato. Es así que se pensó en incorporar unas disposiciones transitorias especiales en la Constitución para recortar el mandato de 5 años a 1 año. Y que para poder evitar el referéndum, por lo que acabamos de comentar que las fórmulas de reforma involucran pues una regla general y una regla excepcional, creo que es otro insumo que abona esta tesis. Entonces lo que se propuso fue que conjuntamente con esas disposiciones transitorias finales, tenía que modificarse el reglamento del Congreso para crear estas legislaturas y aprobarlas de manera conjunta en 2 legislaturas ordinarias sucesivas pequeñas para poder introducir esas disposiciones transitorias especiales en la Constitución y omitir el referéndum. ¿Por qué estoy haciendo este recuento? A lo mejor podrían decir nuestros estudiantes, colegas que nos están mirando. Por una sencilla razón. Hay un punto de comparación entre esa tragedia con el contexto actual para partir en 2 una legislatura. Por eso es que nosotros lo hemos planteado en esos términos. No hemos querido ingresar, es una toma de postura que hemos tenido, definitivamente es para el debate académico en nuestra facultad, de si a lo mejor era viable usar el mecanismo del juicio de proporcionalidad. Nosotros quisimos usar algo un poco más simple, más de impacto, y tomado sobre la base de esta línea jurisprudencial que con mucha maestría la ha planteado nuestro querido amigo Eloy Espinosa Saldaña en este informe planteado de la Comisión de Venecia, y esa fue la razón. Si lo ven, nosotros consideramos que no hay un punto de comparación. Excelente, muy interesante es la argumentación, Luciano. Realmente la demanda podría hasta ser un material de estudio porque profundiza en temas muy interesantes de nuestro constitucionalismo. Última pregunta, querido Luciano, para poder ya finalizar. Todo parece indicar que, bueno, si bien no se ha anulado o de alguna manera modificado o el Congreso no ha dado marcha atrás formalmente en la creación de esta nueva legislatura, pues todo parece indicar de que no van a cumplir su cometido de poder llevar adelante las reformas express, como por ejemplo la bicameralidad, que es algo que, pues, como mínimo no solamente requiere debate en el Parlamento, sino
también debate entre los académicos, ¿no? Cuando mínimo. Entonces, parecería que no va a ser llevado adelante. Entonces, en ese sentido, mi última pregunta, querido Luciano, sería, ¿cuáles serían los efectos de una eventual sentencia, ¿no?, que declare la inconstitucionalidad de esta resolución legislativa en el caso que el Congreso al final no termine haciendo nada? O inclusive, aún, si es que por alguna razón anula esta resolución legislativa, lo cual sería muy raro porque ya ha entrado, ¿no?, a esta nueva legislatura. ¿Cuáles serían los efectos teniendo en cuenta estas cuestiones que están ya ocurriendo, querido Luciano, y aún, por supuesto, falta tal vez algunos meses hasta que el TC se pronuncie? A ver, yo tengo una respuesta bastante clara a tu pregunta, pero quisiera aprovechar la ocasión para llamar, además, a través de este distinguido programa, a, a que estemos todos muy alertas, estudiantes, profesores, los que creemos en la democracia y la institucionalidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es que ¿va a concluir este Parlamento con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Y a qué magistrados va a elegir? La pregunta no es baladí, no está desconectada de tu pregunta. Porque si miramos los que estudiamos el accionar del Tribunal Constitucional desde que existe con la Constitución del 93 y luego de la caída del Fujimorato, porque creo que hay un antes y un después del Tribunal Constitucional desde que se creó en el 96 hasta que se reinstaura con 7 de sus miembros a la caída del Fujimorato en el año 2001. Desde mi opinión, y lo he dicho varias veces, para mí desde ahí hay que contar jurisprudencia. Antes estaba tomada por la dictadura fujimorista. Desde ese tribunal presidido por el ex magistrado Javier Albo Orlandini, y pese a la variación de composiciones, las líneas de las diferentes composiciones del Tribunal Constitucional sobre el criterio de analizar normas que puedan haber sido, analizar la constitucionalidad de normas que puedan haber sido derogadas o que puedan a lo mejor carecer de cierto sentido a la hora de tomar la decisión. El tribunal, por ejemplo, ha tenido, independientemente de sus composiciones de magistrados diferentes, pero han mantenido el mismo criterio. Han analizado la constitucionalidad de normas derogadas durante el tiempo que éstas surtieron vigencia. Hay varios casos, desde el famoso caso Wolfenson hasta el caso de la modificación del delito de colusión. En la composición actual también tiene varios fallos donde ha tenido el mismo criterio. Entonces, si se ciñese, si se continuase esa línea jurisprudencial, yo tendría que decirte que entonces, cuando se revise esta decisión, que evidentemente no va a ser ahora, sino va a ser prácticamente a fines de este año o a inicios del próximo, que se emita sentencia, y ya no tendría razón de ser la cuarta legislatura. Bajo ese mismo criterio tendría que decir, oye, pero hubo un tiempo en el que surtió efectos, así que tendríamos que pronunciarnos sobre la constitucionalidad por los actos que se produjeron durante esa cuarta legislatura, independientemente si hicieron reformas constitucionales o no. Porque, caramba, crearon una cuarta legislatura omitiendo segunda votación y todas las cosas que ya hemos comentado y que están en la demanda. Pero, ¿y si cambian de magistrados? ¿Y si los magistrados que ponen son magistrados con un perfil político para las lamentables circunstancias que también estamos viviendo en estos momentos? Y quieren cambiar ese criterio jurisprudencial y borrar todo lo que este criterio, que vuelvo a repetir, ha sido indistintamente en las composiciones del tribunal desde Albo Orlandini hasta la fecha. Por eso es que me detuve al inicio, perdóname, en señalar, es que no solamente la respuesta va a ser jurídica, por jurídica es bastante claro. Ya el tribunal tiene una opinión consolidada, y la opinión consolidada es, si la norma dejó de tener vigencia, no hay problema, pero yo puedo revisar la constitucionalidad durante el tiempo en el que estuvo vigente, desde el viejo caso Wolfenson hasta la fecha.
Pero ¿y si cambian el criterio? Porque hay otros magistrados. Por eso es que es clave la elección que se está llevando a cabo en estos momentos, porque es un parlamento que evidentemente tiene una serie de intereses que no tienen que ver con la democracia, con el país, con la institucionalidad, sino básicamente por intereses de grupo, de coyuntura. Excelente. Hagamos votos, pues, porque puede haber una luz al final del túnel, ¿cierto? Es Ojalá, un gran problema ojalá. y esperamos, querido Luciano, poder tenerte también por aquí para poder discutir alguna acción ciudadana que pueda llevarse a cabo contra esta elección que claramente pues es ciertamente inconveniente y tal vez podría hasta decir de que es inconstitucional por algunas razones de las que ya podríamos hablar. En todo caso, déjame Si me, agradecerte, sí, por si supuesto, me adelante. permites, muy chiquito, porque creo que tiene que ver con tu reflexión. El propio Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, por si acaso para todos los juristas que nos ven y los estudiantes que nos acompañan, revisen la sentencia de disolución parlamentaria. En la sentencia de disolución parlamentaria, el Tribunal Constitucional dijo que en ese momento y para este Parlamento, el disuelto y indudablemente el que viene a completar no es la coyuntura adecuada para poder elegir magistrados del tribunal. Así que hay un insumo práctico de donde se puede jalar el argumento que tú acabas de mencionar. Perdóname que te he interrumpido. No, 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 excelente. De hecho, vamos a verlo porque entiendo que aún queda algunos días, ¿no? Antes de que el Congreso se llegue a tomar la decisión teniendo en cuenta el procedimiento que ha establecido. Pero como este país las cosas cambian de un día para otro, seguramente podremos tenerte, Luciano, para poder discutir sobre esto. Muchísimas gracias, Encantado. muchísimas gracias. Estamos viéndonos pronto. Encantado. Un gran abrazo para todos. Un abrazo. Nos vemos. Chao.